Abigail siempre supo que su relación con la madre de Leroy, Muriel, sería un desafío, pero nunca imaginó hasta dónde llegaría esa mujer para controlar su vida. Muriel tenía la habilidad de infiltrarse en cada aspecto de su casa, de sus decisiones e incluso de su matrimonio, como si fuera una sombra constante, invisible, pero impositiva. Al principio era algo casi imperceptible, como una pequeña piedra en el zapato que, con el tiempo, se volvía insoportable. Muriel nunca decía explícitamente lo que quería, pero su presencia parecía dar la sensación de que nada estaba realmente bajo control. La casa, el hogar de Abigail y Leroy, ya no parecía ser más de ellos. Ella reorganizaba los muebles de manera sutil, haciendo que Abigail se cuestionara si estaba exagerando o si algo realmente estaba sucediendo. ¿Cuándo fue que esa casa, que era de ellos, comenzó a convertirse en algo que Muriel pensaba que debía ser? Y lo peor, ¿cuándo fue que Abigail comenzó a sentir que hasta su propia voz en la casa estaba cada vez más silenciada? Los pequeños gestos de Muriel empezaron a ser cada vez más difíciles de ignorar. Cuando Leroy y Abigail compraron la casa, Muriel se adjudicó el crédito de haber sido la responsable de la adquisición. Contaba a todos como si fuera suya, como si hubiese sido ella quien realmente decidió todo. Fue como si quisiera que todos pensaran que Leroy y Abigail nunca lo habrían logrado por sí mismos. Abigail se sentía disminuida, como si estuviera constantemente luchando por recuperar algo que debería ser natural. Pero lo peor estaba por venir cuando, un día, descubrió que Muriel estaba controlando las finanzas de la casa a través de un fondo fiduciario sin que nadie lo supiera. Muriel no solo interfería en las decisiones financieras, sino que lo hacía de manera que aseguraba que su influencia sobre la vida de Abigail y Leroy fuera irreversible. Abigail comenzó a darse cuenta de que, por mucho que intentara imponerse, Muriel siempre estaba un paso adelante, manipulando las situaciones a favor de su propia agenda. Lo que comenzó como pequeños gestos de manipulación, pronto se convirtió en una búsqueda implacable de respuestas por parte de Abigail. Ella sabía que algo no estaba bien, pero no lograba identificar exactamente qué era. Fue entonces cuando, al investigar el fondo fiduciario que Muriel controlaba, Abigail descubrió algo impactante. No era solo una cuestión de finanzas mal administradas o decisiones equivocadas. Había una historia mucho más profunda y sombría detrás. Muriel, en realidad, había manipulado no solo a su propio hijo, Leroy, sino también al padre de él, Wesley, desde el principio. Al hablar con Wesley, en un intento de entender más sobre el pasado, Abigail fue confrontada con una revelación aterradora. Wesley, en silencio durante tantos años, finalmente habló sobre cómo Muriel había saboteado sus ambiciones, involucrado a la familia en esquemas financieros fraudulentos y manipulado la situación para que pareciera que todo estaba bien, cuando en realidad estaban siendo usados. Ella había creado una fachada de madre perfecta, pero sus acciones eran crueles y calculadas. El impacto de esto no solo afectó a Wesley, sino también a Leroy, quien había crecido creyendo las mentiras de su madre. Wesley, con una mezcla de frustración y arrepentimiento, le contó a Abigail cómo había sido controlado por Muriel a lo largo de los años. Confesó que en muchos momentos se sintió impotente, incapaz de actuar contra el control de ella. Abigail se dio cuenta de que Leroy, a pesar de ser fuerte e inteligente, cargaba un peso emocional invisible, alimentado por años de manipulación. Muriel no solo controlaba las finanzas de la familia, sino que también usaba el dinero de forma que aseguraba que las personas a su alrededor dependieran de ella, incluyendo a Leroy y Jasper, el hermano de Leroy.
La venta de propiedades, que aparentemente parecía ser una decisión natural de la familia, en realidad había sido una estrategia de Muriel para aumentar su propia riqueza mientras mantenía a todos bajo su dominio. La revelación fue un choque para Abigail, pues comenzó a darse cuenta de que toda la vida que había construido junto a Leroy estaba, en realidad, siendo controlada por Muriel de manera sutil, pero insostenible. La ira de Abigail comenzó a crecer, pero también había una sensación de alivio. Ahora, finalmente, entendía la verdad. Sin embargo, lo que haría con esa verdad era una decisión que pesaría sobre ella. Con la verdad finalmente desvelada, Abigail sabía que algo debía hacerse, pero la tensión entre ella y Leroy comenzó a aumentar. Él estaba perdido entre el amor por su madre y el dolor de descubrir las mentiras que se habían contado durante tanto tiempo. Abigail, por su parte, sentía una necesidad urgente de confrontar a Muriel, pero también sabía que esa decisión cambiaría todo. No sería fácil, y sabía que la batalla sería intensa. Después de largos días de reflexión, Abigail y Leroy decidieron enfrentar a Muriel, exponer todo lo que había sucedido a lo largo de los años. Sin embargo, la lucha estaba lejos de ser simple. Muriel reaccionó con una mezcla de sorpresa y rabia, intentando nuevamente manipular las palabras de Leroy para que no creyera en Abigail. Pero, esta vez, Leroy comenzó a ver la verdad que Abigail ya había visto. Se encontró frente a la mujer que siempre respetó y amó, pero también frente a la realidad de la manipulación que ella había impuesto a lo largo de su vida. El enfrentamiento con Muriel no fue lo que Abigail imaginaba. No hubo lágrimas de arrepentimiento, ni reconocimiento del mal que había causado. En cambio, Muriel intentó nuevamente revertir la situación, haciéndose la víctima, tratando de convencer a Leroy de que Abigail estaba siendo exagerada y radical. Afirmaba que todo lo que había hecho fue por amor, que solo intentaba ayudar a la familia, pero la máscara finalmente se cayó. Leroy, con el corazón pesado y la mente confundida, se vio obligado a enfrentar la verdad de una manera que nunca imaginó posible. La manipulación financiera, la forma en que Muriel había distorsionado la realidad, todas las mentiras que él había creído, estaban frente a él de una manera cruda e innegable. Sentía un dolor inmenso por haber sido tan ciego durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo había una sensación de liberación. Ahora sabía que necesitaba distanciarse, que debía tomar las riendas de su vida y del futuro de su familia. Después del enfrentamiento, la atmósfera en la casa de Abigail y Leroy cambió por completo. Fue un momento de transición dolorosa, pero necesario. Muriel ya no estaba en el centro de las decisiones y no tenía más control sobre la familia, pero su reacción ante la pérdida de poder era visible. En lugar de ceder y aceptar el cambio, se volvió aún más sutil en sus intentos de manipulación. Trataba de controlar las situaciones mediante pequeñas acciones, como lanzar indirectas o crear desacuerdos entre Leroy y Abigail. Pero algo dentro de Leroy había cambiado. Ya no estaba dispuesto a ser manipulado. Las conversaciones que antes estaban llenas de dudas y culpa, ahora se volvieron firmes y decididas. Leroy comenzó a darse cuenta de que, para proteger su matrimonio y su familia, necesitaba establecer límites claros y firmes con su madre. Fue un proceso doloroso, pero sabía que la única forma de seguir adelante era hacerlo. Abigail, por su parte, se sintió más fuerte que nunca. Aunque la tensión y el dolor del pasado aún estaban presentes, sentía que finalmente estaba recuperando el control de su propia vida. El impacto del enfrentamiento no se limitó solo a Muriel, sino que se extendió a toda la familia. Jasper, el hermano de Leroy, también tuvo que lidiar con los efectos de la manipulación de Muriel a lo largo de los años. Descubrió que, al igual que Leroy,
Él había sido parte de un juego en el que sus elecciones y sueños habían sido distorsionados por su madre. Con el tiempo, Jasper comenzó a cuestionar lo que realmente quería de la vida, más allá de la sombra de Muriel. Sentía que, durante tanto tiempo, había vivido una vida que no era la suya, con sus propios deseos y ambiciones siendo constantemente ignorados en favor de los planes de Muriel. Comenzó a tomar decisiones más autónomas, abrazando su propia identidad, algo que nunca había hecho antes. Al mismo tiempo, Leroy comenzó a tomar las riendas del fondo fiduciario, y aunque el proceso era complejo y lento, sabía que debía hacerse para garantizar un futuro libre de las manipulaciones de su madre. Esta transición no fue fácil, pero cada pequeño paso le daba a Leroy, Abigail y Jasper la sensación de que estaban reconstruyéndose y creando una nueva vida, una vida en la que finalmente podían ser ellos mismos, sin las ataduras del pasado. La reconstrucción de la vida familiar de Abigail, Leroy y Jasper no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo muchos obstáculos por superar, no solo con Muriel, sino también entre ellos mismos. Hubo momentos en los que Leroy sentía la necesidad de dar marcha atrás, de reconectar con su madre, porque aún cargaba con el peso del amor que sentía por ella. Pero cada vez que esto sucedía, se acordaba de las manipulaciones que habían sido expuestas y entendía que volver al pasado sería abrir las puertas a más mentiras. Para Abigail, el proceso fue igualmente desafiante. Aunque se había fortalecido a lo largo del camino, sabía que el perdón sería necesario, pero no inmediato. Era un camino largo y lleno de obstáculos emocionales. Necesitaba aprender a confiar nuevamente, especialmente en Leroy. Y Leroy necesitaba entender que proteger a su familia era más importante que mantener la paz con Muriel. Juntos, comenzaron a establecer nuevas bases para la relación. Algo más saludable, donde el respeto y la confianza eran los cimientos. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el fantasma del pasado seguía rondando sobre ellos. Muriel, aunque más distante, aún se aseguraba de aparecer de vez en cuando, tratando de infiltrarse en las brechas que sentía existían. Fue cuando, finalmente, después de un año de lucha y tentativas de reconstrucción, Muriel tuvo una reacción inesperada. Comenzó a cambiar, pero de una manera que nadie esperaba. No fue una transformación total, ni un arrepentimiento sincero, pero había señales de que estaba intentando, aunque de manera renuente, respetar los límites establecidos por sus hijos. Las manipulaciones, antes directas e insidiosas, comenzaron a ceder lugar a un intento de adaptación más sutil. Ella empezaba a entender que, si quería estar en la vida de Leroy, Jasper y Abigail, tendría que respetar su autonomía. Este no era el mismo tipo de control que siempre había ejercido. Con el tiempo, Muriel comenzó a aceptar los cambios en el comportamiento de sus hijos, aunque aún luchaba con la idea de perder el dominio que tenía sobre todos. Pero, al menos, comenzaba a hacer un esfuerzo. Para Abigail, esto no significaba que la batalla había terminado, pero representaba un primer paso importante hacia algo nuevo. No sería un cambio inmediato, ni perfecto, pero indicaba que, incluso Muriel, en su complejidad, podría aprender a adaptarse y cambiar, aunque lentamente. A medida que Muriel intentaba adaptarse a la nueva dinámica familiar, algo inesperado ocurrió. Leroy, Abigail y Jasper comenzaron a sentir que, a pesar de todas las heridas del pasado, finalmente estaban creando algo nuevo. Los resentimientos antiguos no desaparecieron de la noche a la mañana, pero las interacciones entre ellos comenzaron a ser más sinceras. Leroy, por ejemplo, comenzó a tener más claridad sobre su rol dentro de la familia y sobre los límites que debía establecer con Muriel. Pasó a comprender que la protección de su matrimonio y de sus hijos era su responsabilidad, y que hacer esto no significaba renunciar al amor que sentía por su madre.
Abigail, que se había sentido sola durante tanto tiempo, empezó a darse cuenta de que tenía a su lado no solo a un marido dispuesto a luchar por ella, sino también a un hombre capaz de enfrentar los propios demonios del pasado para garantizar que la familia tuviera la oportunidad de prosperar. Jasper, que aún estaba en proceso de descubrimiento de sí mismo, vio la fuerza que sus hermanos estaban demostrando y se sintió inspirado. Comenzó a abrazar sus propios sueños con más confianza, sabiendo que ya no necesitaba vivir a la sombra de nadie, ni de Muriel, ni de las expectativas ajenas. El impacto de esta nueva etapa en la vida de la familia fue gradual, pero profundo. Leroy y Abigail estaban más conectados que nunca, pero no era una conexión fácil ni sin desafíos. Comenzaron a comunicarse de forma más abierta, algo que nunca habían hecho antes, principalmente porque hasta ese momento los sentimientos de Abigail habían sido frecuentemente sofocados por el miedo de desagradar a Muriel. Ahora se sentía más capaz de expresar sus necesidades y sentimientos sin culpa. Leroy, por su parte, comenzó a tener más confianza en sí mismo, dándose cuenta de que podía tomar decisiones sin la interferencia de Muriel y que podía liderar su propia vida, con Abigail a su lado. Aunque los traumas del pasado seguían presentes, la familia comenzó a crear nuevas tradiciones basadas en el respeto mutuo y la libertad de ser quienes realmente eran. La reconstrucción no fue sencilla, pero poco a poco, Leroy y Abigail se veían menos prisioneros de las manipulaciones de Muriel y más enfocados en sus propias vidas y en lo que realmente importaba, el amor y la armonía dentro de su hogar. A pesar de los cambios positivos, el viaje de superación no estaba completo. Muriel seguía siendo parte de la vida de Abigail y Leroy, pero ahora de una manera diferente. Había momentos en los que trataba de infiltrarse de manera más disimulada, buscando formas de revertir los cambios que se habían producido, pero Leroy y Abigail estaban más atentos. Aprendieron a detectar las señales de manipulación antes de que ella pudiera lograr su objetivo. En muchos momentos, Muriel trataba de reforzar su presencia en sus vidas con pequeños favores, intentando ganar nuevamente la confianza del Leroy. Sin embargo, el proceso de recuperación era mucho más complejo que simplemente permitir que ella volviera a controlar las situaciones. Cada acto de manipulación que Muriel intentaba, aunque pequeño, ahora se combatía con firmeza. Leroy, que antes no podía oponerse a su madre sin sentirse culpable, ahora establecía límites claros y no vacilaba en proteger a su familia. Estaba aprendiendo a ser el líder que siempre necesitó ser sin ser dominado por Muriel. El verdadero cambio en Muriel, sin embargo, solo comenzó a ocurrir cuando vio que sus hijos estaban finalmente viviendo sus propias vidas de manera independiente. Ella se dio cuenta de que, por mucho que intentara, ya no podría moldear la realidad de Leroy, Abigail y Jasper como antes. Comenzó a enfrentarse con su propia soledad. Por más que intentara demostrar una fachada de control y poder, algo se había roto dentro de ella. No era un arrepentimiento genuino, sino una aceptación de que había perdido el dominio sobre su familia, algo que nunca había imaginado que sucedería. El tiempo pasó, y aunque la transformación de Muriel fue sutil y lenta, empezó a respetar más el espacio de sus hijos, tal vez no por un cambio en su corazón, sino porque entendió que sin el respeto mutuo, perdería completamente la conexión con ellos. La adaptación de Muriel fue más un intento de sobrevivir a una situación en la que el control ya no le pertenecía, pero, al menos, representó un paso hacia una convivencia más saludable, donde la manipulación ya no tuviera lugar. La convivencia entre Muriel y la familia ya no volvió a ser la misma, pero, de alguna manera, se estabilizó.
Aunque Muriel aún tenía dificultades para lidiar con la nueva dinámica, empezó a entender que el respeto por los límites establecidos por sus hijos era la única manera de tener un papel en sus vidas. Abigail y Leroy, por su parte, empezaron a sentir una sensación de paz que no experimentaban desde hacía años. No era una paz total, pero era una paz en la que podían respirar sin la constante amenaza de manipulación. Poco a poco, Leroy comenzó a tomar decisiones financieras más conscientes, ahora sin la sombra del control de Muriel. Él y Abigail comenzaron a planear un futuro juntos, con menos miedos y más confianza en sus propias elecciones. Jasper, por su parte, continuó su camino de autodescubrimiento, ahora con un apoyo más firme de la familia, sin el miedo constante de ser manipulado. Aunque el proceso de sanación había sido largo y tortuoso, la familia finalmente comenzaba a sentirse entera nuevamente, con cada miembro asumiendo su propia identidad y su lugar en el mundo. El tiempo pasó y a pesar de las dificultades, la familia comenzó a reconstruirse de una manera que parecía casi irreconocible en comparación con lo que eran antes. Las heridas del pasado no desaparecieron, pero fueron puestas en un lugar donde podían ser tratadas de manera saludable. Leroy y Abigail, ahora más fuertes que nunca, aprendieron a priorizar lo que realmente importaba en su vida. El amor y el respeto mutuo se convirtieron en la base sólida de su relación. Jasper, inspirado por el crecimiento de sus hermanos, encontró el coraje para perseguir sus propios sueños, sin preocuparse por las expectativas o manipulaciones de Muriel. La familia, ahora libre de las cadenas del pasado, aprendió a vivir con más libertad y autenticidad. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que habían pasado por un proceso de transformación profundo, que los había hecho más unidos y más fuertes. Aunque la nueva realidad estaba marcada por más libertad e independencia, la transición no fue exenta de desafíos. Muriel, por más que estuviera intentando cambiar, no podía dejar de sentirse excluida. No entendía completamente lo que significaba respetar los límites de los demás y aún intentaba manipular las situaciones de una manera más sutil. Sin embargo, los hijos estaban cada vez más atentos y preparados para confrontarla, si era necesario. El cambio no sería rápido ni perfecto, pero lo que quedó claro para todos era que las bases de la familia estaban siendo reformuladas. Leroy y Abigail se unieron más en el proceso, sabiendo que, a pesar de las dificultades, estaban haciendo lo mejor para su futuro. La confianza, que durante tanto tiempo había sido socavada por la manipulación de Muriel, comenzaba a ser reconstruida lentamente. Sin embargo, para que esa confianza fuera duradera, Abigail y Leroy tendrían que seguir trabajando juntos, siempre cuidándose mutuamente y manteniendo a su familia protegida de las influencias destructivas del pasado. Jasper, por su parte, se sintió inspirado por todo el proceso de cambio que su familia estaba viviendo. Sabía que, a pesar de todas las dificultades, también debía encontrar su propio camino. En muchos momentos se sintió perdido, como si estuviera viviendo a la sombra de las decisiones de su madre y la influencia de Muriel. Pero ahora, con más espacio y apoyo, comenzó a reconectarse con sus propias pasiones y objetivos. Sabía que el primer paso hacia la libertad era admitir para sí mismo que había sido manipulado, y ese fue un proceso doloroso. Sin embargo, al compartir sus inseguridades con Abigail y Leroy, encontró un apoyo genuino. Ellos lo ayudaron a darse cuenta de que no tenía que vivir para agradar a nadie, especialmente a una figura como Muriel. El descubrimiento de su propia identidad fue un largo camino lleno de obstáculos, pero finalmente Jasper comenzó a sentirse más fuerte y más decidido a buscar la vida que siempre había soñado. El proceso de curación se estaba extendiendo a todos,
y la familia comenzaba a ver la luz al final del túnel. A pesar de todos los avances, la verdadera prueba de que la familia se había reestructurado de manera sólida vino con el tiempo. Leroy y Abigail se dieron cuenta de que, aunque las dificultades con Muriel no habían desaparecido completamente, la forma en que reaccionaban a ella ahora era diferente. Ya no se veían como víctimas de sus manipulaciones, sino como un equipo capaz de protegerse y apoyarse mutuamente. Hubo momentos de tensión, sin duda, pero el apoyo que Leroy y Abigail se daban se volvía más firme con cada día que pasaba. También comenzaron a darse cuenta de que el mayor desafío ya no era Muriel, sino cómo mantener la paz y la armonía en su propia casa, lejos de las influencias externas. Lo que antes parecía imposible, ahora se convertía en una posibilidad. Para Abigail, esa transformación fue la más profunda de todas. Se sentía más completa, más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier cosa, no porque las dificultades hubieran desaparecido, sino porque sabía que ahora tenía el control sobre su propia vida. Leroy, a su lado, también se veía de una manera diferente, más confiado, más seguro y sobre todo, más dedicado a lo que él y Abigail estaban construyendo juntos. Muriel, por su parte, no fue capaz de manejar completamente la pérdida de control que sufrió. A pesar de intentar ajustarse y respetar los límites de sus hijos, aún se veía tratando de manipular las situaciones de manera más discreta, en momentos en los que pensaba que podría. Pero la reacción de Leroy y Abigail era clara. Ya no más. Era como si, de repente, hubieran visto todos sus intentos y la respuesta, aunque muchas veces sin palabras, era firme y definitiva. La resistencia de Abigail y Leroy ya no se trataba de confrontar a Muriel, sino de vivir su propia vida en el espacio que habían conquistado para sí mismos. Para Muriel, esto fue tal vez lo más difícil de digerir. Ya no dominaba la narrativa de la familia. Su transformación fue más una adaptación forzada que un cambio genuino. Aunque había señales de que comenzaba a aceptar su nueva posición, aún existía el resentimiento y la sensación de pérdida. Lo que para ella parecía una transformación gradual, en realidad, era un proceso de adaptación a un nuevo mundo, donde el control ya no era suyo. Con el tiempo, la sensación de libertad se consolidó cada vez más en la vida de Abigail y Leroy. La casa, antes un campo de batalla constante, ahora se convertía en un refugio donde la pareja podía crecer y vivir sin las tensiones del pasado. Leroy, después de tantas revelaciones, se sentía más libre para asumir la responsabilidad sobre su propia vida y su futuro. Dejó de verse como un hijo sumiso a su madre y pasó a actuar como un hombre capaz de tomar decisiones para el bien de su familia. La confianza que Abigail depositaba en él creció y juntos comenzaron a explorar nuevos caminos, tanto en el trabajo como en la crianza de los hijos. Era como si, después de tanto tiempo viviendo a la sombra de Muriel, finalmente estuvieran saliendo al sol. La sensación de paz no era total, claro, pero el peso de las manipulaciones anteriores se había reducido significativamente. Abigail ahora se veía como una mujer más completa y decidida, no solo como esposa, sino como socia activa en la construcción de un futuro más saludable para todos. El impacto de la transformación de Leroy y Abigail se extendió a toda la familia. Jasper, más confiado, comenzó a tomar las riendas de su propia vida con más determinación. Se matriculó en los cursos que siempre quiso hacer, pero que antes no se atrevía a seguir. Se sentía fortalecido por el cambio de actitud de sus hermanos y sabía que podía hacer que su vida sucediera de manera auténtica, sin miedo a las expectativas o manipulaciones de Muriel. La liberación que experimentó la familia tuvo un efecto profundo en cada uno de ellos. No se trataba solo de alejar a Muriel o controlar las finanzas.
Era sobre retomar el poder sobre sus propias elecciones, sueños y deseos. Aunque los fantasmas del pasado aún dejaban sus huellas, la verdadera superación estuvo en cómo la familia aprendió a mirar al futuro sin ser limitada por lo que ocurrió antes. Ahora eran más que una familia marcada por la manipulación. Eran una familia capaz de redefinirse y crear una nueva narrativa para sus vidas. Al mirar hacia atrás, Abigail y Leroy reconocían cuánto habían crecido juntos, pero también por separado. El viaje de superación que enfrentaron los llevó a un lugar donde la confianza mutua y el respeto por sus individualidades eran fundamentales. Ya no había espacio para los juegos de poder de Muriel, pero tampoco había una solución mágica para los traumas que se habían causado. El trabajo de reconstrucción de la familia no fue un evento único, sino una serie de pasos pequeños, diarios y continuos. Leroy, ahora completamente comprometido con la vida que construía junto a Abigail, sabía que su principal responsabilidad era proteger lo que habían logrado. Y para Abigail, este viaje también la transformó en alguien más consciente de su propio valor y de su fuerza. Aprendió a luchar por sus elecciones y a no sentirse nunca más sumisa a nadie, especialmente a esas figuras manipuladoras del pasado. El cambio no fue simple ni inmediato, pero mirando al futuro, ambos sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío juntos, con la certeza de que nada podría derribarlos nuevamente. Muriel, aunque aún parte de la vida de Leroy y la familia, se había convertido en una figura mucho más periférica. Su intento de controlar a los hijos estaba, poco a poco, volviéndose irrelevante. Aún buscaba un lugar en sus vidas, pero el espacio que una vez dominó ya no existía más. El cambio no fue un perdón, sino una adaptación de las circunstancias donde ella, finalmente, tuvo que aceptar que sus hijos estaban, de hecho, en control de sus propias vidas. Para Leroy y Abigail, la mayor victoria no fue sobre Muriel, sino sobre sí mismos. Aprendieron a ser una familia saludable, sin manipulación, con más transparencia y comprensión. El viaje fue largo y lleno de momentos difíciles, pero al final, la verdadera superación fue alcanzar la libertad. La libertad de vivir sin las cadenas del pasado, de reconstruir la confianza y de abrazar un futuro donde la felicidad ya no fuera un privilegio, sino una elección. Y finalmente, la familia siguió adelante, con las cicatrices del pasado, pero con la certeza de que lo que más importaba era lo que construirían juntos a partir de ese momento en adelante.